Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo webinar de un tema que es de rabiosa actualidad y es que hemos de prepararnos para la vuelta al trabajo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues para saber cómo tenemos que hacerlo, tanto a nivel de estructura como cuidado de nuestros empleados, compañeros, como la previsión de la salud, tenemos a tres especialistas espectaculares con nosotros. Empezaremos por Francisco Vázquez. Él es presidente y fundador de 3G Smart Group, que es una empresa multinacional que ofrece soluciones innovadoras en procesos de transformación que integran espacios, tecnología, personas, bueno, y en sectores tan distintos como el trabajo, la educación, el hospitality. Francisco es arquitecto, expertísimo, acostumbradísimo a participar en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, continuamos con María. María Obispo es experta en talento en la consultora Llorente y Cuenca. Ella es periodista, licenciada en la Universidad de Navarra y asesora a grandes empresas de nuestro país como Inditex, Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Campofrío, L'Oreal. Bienvenida. Gracias, Cristina. Y tenemos a Rafael Padilla, él es CEO de Fagron Group. Fagron Group es una farmacéutica especializada en medicina personalizada, la personalización de la medicina, tanto en tratamientos terapéuticos como en prevención. Rafael Padilla es CEO de la empresa desde el 2017, aunque lleva muchos años trabajando en Fagron Group, una empresa que está en más de 60 países, con 3.000 empleados. Eres farmacéutico de formación, yo diría que farmacéutico de alma. Bienvenido también, Rafa, a este foro de talento en el que vamos a abordar ese tema del que os hablaba, cómo de ser la vuelta al trabajo. Francisco, explícanos cómo tenemos que dividir nuestra empresa, porque ahora estamos todos un poco perdidos. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, yo la verdad es que estoy viviendo toda esta crisis sanitaria con mucha atención, precisamente porque somos expertos, mi compañía, en diseñar espacios corporativos, con lo cual están pasando muchas más cosas que realmente una crisis sanitaria, ¿no? Yo creo que esta crisis, con este confinamiento masivo, con este piloto de teletrabajo que ha sido absolutamente masivo, si bien no el idóneo, porque lógicamente este teletrabajo obligado en casa, en el que además tienes ciertas tensiones, pues lógicamente por la salud, tienes los niños en casa, ¿no? En mi caso yo he tenido dos pequeñajos a los que hay que atender, ¿no? Y yo solía hacer mucho teletrabajo realmente. En casa me quedaba bastante a teletrabajar, para mí no ha sido una novedad, pero sí realmente la novedad es hacerlo con niños en casa, con una pareja que también está trabajando. Entonces ha sido bastante complejo. Aún así, yo creo que este piloto está sirviendo, porque de nuestras conversaciones con muchos de nuestros clientes, además en muchos países, ¿no? Las compañías están razonablemente trabajando bien. O sea, la gente se ha ido a su casa, se ha adaptado a las mil maravillas. Hay algunos que dicen incluso que trabajamos mucho más de lo que trabajábamos antes, ¿no? Y este piloto, que ya digo que es mal hecho, que está mal hecho, está funcionando bastante bien. Y está haciendo realmente que muchas compañías, si no todas, aquellas que no tenían modelos de trabajo flexible, pues realmente se estén replanteando el hacer no solo una vuelta, ahora iré un poco a la parte de corto plazo y la parte medio-largo plazo, ¿no? No solo una vuelta, lógicamente, en la que vamos a ver controlados los aforos, controlados, por supuesto, todos los temas sanitarios, de higiene, sino está empezando a ver que es un modelo de vida posible. O sea, todos aquellos que cuando nosotros llevamos muchos años ya pregonando el modelo de vida flexible, y hay muchas compañías que lo tienen implantado, modelos flexibles de trabajo, donde la gente teletrabaja con normalidad una serie de tiempo a lo largo de la semana. O sea, ese era un modelo que estaba ahí ya, ¿no? En muchas organizaciones, pero hay muchas que había muchos temas culturales que lo impedían, que lo detenían. Y yo, pues tengo que dar las gracias a esta pandemia y lo siento, lógicamente, porque eso ha sido muy triste también a nivel humano, ¿no? Pero tengo que dar gracias a esta pandemia porque nos ha abierto los ojos sobre nuestras propias vidas. O sea, realmente la gente, yo he pensado, y seguro que ha habido mucha gente que ha pensado, oye, pues mira, acabo de resolver una reunión
que la ha hecho por un sistema tecnológico, que hemos hecho un máster en sistemas tecnológicos todos nosotros. Y, oye, y normalmente esto me hubiera cogido un AVE, me hubiera ido a Barcelona, me hubiera traído 2 horas y lo he logrado resolver. Eso no quita y no quiere decir que la presencia, el roce, hay temas que no se pueden tratar por Zoom todavía, porque todavía hay demasiadas grabaciones, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que al final tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que la gente y las compañías van a buscar ese equilibrio de vida, que al final nosotros lo denominamos modelo de vida flexible, en el que te muevas con normalidad y teletrabajes con normalidad, porque también sí es verdad que es peligroso a veces que hay muchas organizaciones que dicen, bueno, venga, vamos a teletrabajar, venga, pues 2 días por semana, de tal a tal hora, y además tienes que conectar, y además tienes que hacer no sé qué, y empiezan a ponerle normas, y al final es peor que ir a la oficina de nuevo y fichar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nosotros estamos viendo con mucha atención este proceso, como decía. Creo que va a haber un antes y un después, porque esta pandemia ha venido a acelerar este proceso, que ya se veía viniendo en muchas organizaciones. Y sí, nos hemos lanzado además estas últimas semanas a hablar con más de 40 responsables de inmuebles de distintos países para precisamente detectar qué está pasando en nuestros clientes y en grandes organizaciones y cómo se está viviendo todo eso. Y voy a compartir con vosotros unas breves reflexiones, que yo tengo que irme para atrás porque la tenía a medias, ¿okay?, de qué creemos que va a pasar a medio plazo. Como os decía, el corto plazo va a llevarnos a controlar ocupaciones que no van a estar por encima del 40 o el 50%, ¿vale? Eso va a ser una imposición. Estamos viendo también en muchas compañías que tampoco hay de excesiva prisa por volver, o sea, que realmente no hay una urgencia en muchas organizaciones porque tenemos que volver corriendo, ¿vale? Y la clave hoy día en la vuelta, y hablo del corto plazo para seguir luego en el medio plazo, es realmente el asegurar esas distancias, recontrolar el aforo, ¿vale? Y luego también en todo el tema higiénico, que además tenemos que lograr que las personas vuelvan con confianza. O sea, yo creo que el mayor problema de la gente es que tiene miedo de volver a la oficina. Entonces, algo como era la limpieza, la desinfección, que se hacía por las noches cuando nadie lo veía, pues tendremos que empezar a hacerlo durante el día. Será bueno tener gente con monos circulando por la oficina durante el día para que la gente vea que se está haciendo eso. O sea, hay que darle mucha visibilidad, no solamente hacerlo, sino hay que darle mucha visibilidad. A medio plazo, que es cuando las conclusiones que os estoy comentando ahora mismo, creemos que si antes las oficinas estaban ocupadas entre un 70-80%, o sea, realmente antes ya no íbamos todos a la oficina. O sea, hubiera o no hubiera una política de trabajo flexible, las oficinas, las sedes corporativas estaban ocupadas en torno a un 70 o un 80%. Esa cifra va a bajar considerablemente a un 50 o a un 40 por estas políticas de trabajo flexible que se van a imponer, ¿vale? Eso nos hará cambiar también un ratio que muchas compañías manejaban, que era tengo tantos metros cuadrados por persona, ¿no? Por empleado, ¿no? Para hablar más de otros ratios como es metro cuadrado por ocupante. O sea, ¿cuántos metros cuadrados tengo? O sea, yo puedo tener 20 metros cuadrados por empleado, pero si solamente hay la mitad de empleados, pues realmente estoy teniendo 40, ¿no? Entonces, lo que tengo que contar es con la gente que realmente está en la oficina. Y entonces ahí se abre, aparte de mejorar nuestras vidas, este modelo de trabajo flexible, de vida flexible, aparte de mejorar nuestras vidas, se abre una posibilidad, eso consume menos metros cuadrados también para las organizaciones, con lo cual se abre una oportunidad también de optimizar el espacio, ¿vale? Y de crear además otros espacios, ¿no? Entonces, la sede corporativa, que era el lugar único, realmente desde la revolución industrial, cuando asociábamos, que mucha gente todavía lo hace, asociábamos trabajo a un lugar, o sea, voy al trabajo, no decíamos voy a trabajar, voy al trabajo, ¿no? Era como lugar, porque viene de la revolución industrial, que es allá donde estaba la máquina, era donde yo trabajaba, ¿no? Hoy día es una actividad, ¿vale? Con lo cual, la sede corporativa cubre una función distinta, es parte de un ecosistema, de trabajo distribuido en el que las organizaciones dan a sus empleados la posibilidad de trabajar en la sede corporativa, hacer teletrabajo en sus viviendas
y cualquier otro lugar intermedio, desde oficinas satélites corporativas a un Starbucks o a un espacio flexible tipo coworking. De manera que el trabajador administra mucho mejor su tiempo y él realmente decide dónde voy a ser más productivo, dónde voy a trabajar mejor en función de la tarea que tenga que realizar o de lo que tenga que hacer, ¿no? La sede pasa de ser un lugar donde voy a hacer unas tareas, sobre todo individuales, que no tiene sentido porque las puedo hacer desde cualquier lugar, a ser más un lugar de socialización, de aprendizaje, de colaboración, ¿vale? O sea, un cambio de concepto y, por tanto, sus espacios que estaban muy basados históricamente en el puesto de trabajo, en la mesa, si era grande, si era pequeña, si tenía despacho, si no tenía despacho, todo este tipo de cosas, ahora es otra distribución y el puesto de trabajo que era lo que constituía básicamente las sedes corporativas, va a perder importancia, pierde importancia, ¿no? Me encanta esta expresión que hizo un muy buen amigo mío, de la sede como granja de pollos, ¿vale? A una sede que refleje la cultura y los valores de la organización, ¿no? De sedes con puestos de trabajos asignados, que es, como comentaba, el modelo fábrica, a una nueva concepción del puesto de trabajo. Realmente hay muchos chavales y no tan chavales que les encanta hacer sus tareas o su trabajo reunidos en almohadones, en el suelo o en una zona de cafetería, en una zona más informal. Con lo cual, el puesto de trabajo al final acaba siendo todo. O sea, acaba siendo cualquier lugar donde tú puedas relacionarte, donde tú puedas trabajar de una manera u otra, ¿no? Con lo cual, ese centro en la mesa, en el espacio que te asignan, este es tu puesto de trabajo y aquí te pasas todo el día y esto es para todas tus actividades, tienes el mismo puesto, pues está totalmente en revisión, ¿no? Se van a crear muchas más tipologías de espacio, porque somos todos muy distintos, tenemos muchas tareas distintas que hacer. Ahora están los trabajos ágiles, el trabajo colaborativo, el individual concentrado, el no quiero ver a nadie, me apetece estar aislado hoy. O sea, hay introvertidos, hay extrovertidos, con lo cual esto es como la carta de un restaurante. Si yo en un restaurante tengo un primero y un segundo, pues es muy probable que no acierte para todos los que entren en mi restaurante a comer. Si tengo una carta de espacios amplia, con muchas tipologías, ¿por qué tienen que ser todas las salas de reuniones iguales? Pues puede haber una sala de reunión más divertida, otra más seria, y el que le gusta las cosas más serias, pues que vaya a la más seria, ¿no? Que realmente, y ahora nos estamos encontrando y estamos diseñando sedes corporativas con más de 35 tipologías distintas dentro de la sede, ¿no? Y ya terminando, pues lógicamente el tema de la oficina sin papeles, ¿no? que estábamos pregonando muchos desde hace mucho tiempo por temas de confidencialidad y sostenibilidad, pues nos ha venido el virus a ver y lo ha dejado clarísimo. O sea, las oficinas no van a tener papeles porque no se va a poder limpiar, sino, ¿eh? Y por último, y no por ello menos importante, pues al final buscaremos hacer sedes únicas, que es otra pega que tenemos hoy día, que los espacios de trabajo son todos iguales, ese open plan, esos despachitos acristalados, vas a un sitio, vas a otro, y varía el color de las sillas por el color del logo o cosas así, ¿no? Pero realmente hay poca identidad, ¿no? Entonces yo creo que tienen que tener su identidad. Va a haber una transformación en los materiales a limpiar, o sea, que sean materiales fácilmente limpiables, o sea, ahí va a haber una transformación. Se van a desarrollar más las tecnologías que eviten el contacto, ¿vale? Aparte de estos gadgets que se están inventando ya para no tocar manivelas. Y luego va a haber también un antes y un después en la ventilación, en la salud de los edificios, ¿vale? Van a ser sistemas de ventilación mucho más sofisticados, con mayor filtraje, etcétera. Con lo cual, al final, pues son buenas noticias para el mundo del espacio de trabajo, el mundo del workplace, que es que iremos a unos espacios y a una vida más flexible, más conciliadora, que eso nos permitirá tener unas vidas mejores, en las que podemos conciliar más. Los espacios también serán de mayor calidad, estarán mejor pensados, con lo cual, bueno, desde mi punto de vista, pues son todo buenas noticias y contento de precisamente haber estado pregonando todas estas cosas desde hace muchos años y que ahora los clientes que te habían dicho, no, perdona, Francisco, esto de trabajar en casa es imposible, ¿no? Pues te están viniendo uno detrás de otro diciendo, oye, Francisco, aquello que me contaste hace 5 años, tenemos que echar un vistazo a todo esto. Muy bien, Francisco, yo me siento muy identificada con esta posición en el sofá, tumbada, escribiendo, yo me apunto a esta.
Mirad, tenemos a Eva en la sala de máquinas que me está diciendo que os anime a todos los que nos estáis siguiendo a dejar mensajes en el chat, preguntas que tengáis para cualquiera de nuestros 3 especialistas, que cuando acabe sus exposiciones vamos a responder a esas preguntas que vayáis dejando en el chat. Así que os animo a que los vayáis dejando. María, a ver, ¿cómo se protege el talento? Bueno, yo lo que quería traeros es una reflexión un poco de lo que hemos visto durante esta crisis, es que necesitamos más, a la hora de tomar decisiones empresariales también, tener en cuenta cuáles son las emociones y las sensaciones que están teniendo los equipos. Porque si lo que hemos vivido es que los equipos han sido, o el talento ha sido clave en este proceso de crisis, lo será todavía más en el proceso de recuperación. O sea, yo estoy animando mucho a nuestros clientes a empezar a pensar en la recuperación. Y en la recuperación, claramente, las personas que nos acompañan van a ser fundamentales. Entonces, he preparado una breve presentación que un poco lo que quiero hacer es animar un poco a reflexionar cuáles pueden ser las emociones o las emociones que está viviendo el talento en estos momentos, ¿vale? Bueno, esto lo ha contado Francisco. La verdad es que ha puesto en situación estupendamente la situación en la que vivimos y todos estamos de acuerdo en que han cambiado muchísimas cosas. O sea, nosotros vivíamos hablando mucho de un entorno totalmente cambiante, de un entorno de incertidumbre, y de repente ha llegado la crisis de la COVID y nos hemos dado cuenta que esto era verdad. O sea, de que los cambios iban rápido era cierto, y de un día para otro yo estoy alucinada, y yo creo que todos, de la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos, ¿no? De repente cambia todo y nosotros pues nos adaptamos a ese entorno cambiante. También ha cambiado, y no voy a ahondar en esto porque yo creo que Francisco ha puesto ya el punto de situación muy claro, ha cambiado mucho la forma en la que trabajamos y la forma también en la que nos relacionamos con nuestra compañía. ¿Por qué han cambiado las formas de trabajo? Obviamente, lo que ha comentado Francisco, el 88% de las organizaciones han alentado o exigido a sus empleados en todo el mundo que trabajen desde sus casas. Esto es el gran piloto del teletrabajo, como decía Francisco. O sea, si alguien tenía dudas de que esto podía ser factible, pues lo hemos comprobado, ¿no? De primera mano. Pero también han cambiado cosas que beben un poco más de las motivaciones que tenemos para hacer las cosas, ¿vale? No solo la forma en las que las hacemos, sino el por qué las hacemos, ¿no? Hay muchas compañías que de repente han tenido que cambiar el objeto de su negocio. Hay muchas compañías que han tenido que en mitad de la crisis adaptarse a realizar tareas distintas a las que hacían. Y también ha cambiado la percepción de lo que es importante o lo que no es importante, ¿no? Hubo un momento en esta pandemia de los famosos servicios esenciales que de repente nos dimos cuenta que había profesiones o trabajos que a lo mejor en el día a día nosotros no le damos la importancia que tienen, pero todos hemos percibido cuáles son los básicos que no pueden fallar para que un país, ¿no? o una economía salga adelante. Y de hecho se ha visto, ¿no? como servicios que pasaban desapercibidos, cada vez los ciudadanos los valoramos más, ¿no? También la percepción de la importancia de lo que hacemos y del sentido de lo que hacemos ha cambiado mucho durante esta crisis, ¿no? Incluso puede haber cambiado nuestra forma de relacionarnos con ellos, ¿no? O sea, hay muchas compañías que, por los problemas económicos derivados de la crisis sanitaria, pues tienen que hacer un parón en su relación laboral con sus profesionales. Se calcula que alrededor de 2 millones de españoles están ahora mismo en un proceso de ERTE, y eso tiene consecuencias en la forma en la que nos relacionamos con nuestro talento, obviamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué le pasa al talento, ¿no? ¿Qué le puede estar pasando al otro lado? Pues, por un lado, sigue siendo un talento que cada vez es más exigente, ¿no? Esto yo lo contaba mucho en las sesiones pre-COVID, pero ahora sigue siendo exigente e incluso más. Es decir, igual que nos pasa como ciudadanos y que nos pasa como clientes, no solo le pedimos a la compañía que se preocupe, que nos pague en tiempo,
que nos pague bien, sino que pedimos que nuestras compañías sean responsables con el entorno en el que están. Aquí, bueno, vemos un ejemplo de trabajadores de una cadena de Estados Unidos que se negaron a ir a trabajar por temas de seguridad, pero yo contaba mucho, por ejemplo, las protestas que hicieron los trabajadores de Amazon pidiéndole a Jeff Bezos que se posicionase firmemente contra el cambio climático. Es decir, ya no solo me vale que mi empresa, obviamente, me garantice unas buenas condiciones laborales, sino que además le pido que sea responsable con el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Con la sociedad en la que se desarrolla. Y además, es un talento que sigue estando inquieto. O sea, estamos en un entorno, los contextos de cambio, lo que nos producen, y esto es psicología pura, cuando tú estás en un contexto de cambio se te produce inquietud, ¿no? La incertidumbre produce inquietud. Aparte, y muy ligado a la conclusión, ¿no? Es la ansiedad que produce la inquietud solo crece en el vacío. Si no reforzamos los mimbres de comunicación con ese talento, pues al final la ansiedad y la inquietud crece. Y además es un talento, que esto sí que es un cambio que ya llevábamos viendo, tiene todavía más poder de prescripción que nunca. Yo pongo mucho este ejemplo, que es una compañía con la que trabajamos. Clece lleva mucho tiempo, es una empresa de servicios, lleva mucho tiempo queriendo poner en valor el trabajo, por ejemplo, del personal de servicios, en este caso de servicios de limpieza. Las campañas corporativas podían ser, podían intentar reforzar ese valor del trabajo. ¿Qué pasa? En uno de los primeros plenos, en marzo del Congreso, una de las limpiadoras de Clece, que limpiaban el Congreso, antes de la intervención de los diputados, se pone a desinfectar las tribunas, a desinfectar los micrófonos. Tal. Eso produce una reacción en los diputados que se levantan y empiezan a aplaudirle. Ocupa todos los titulares de los medios, sale, ella es Valentina, le hacen muchas entrevistas. Es decir, el poder que tienen nuestros profesionales en ser prescriptores de la empresa en la que trabajan es todavía mayor, ¿no? Porque necesitamos ese contacto más humano. Entonces, ahora que nos toca volver, Francisco decía una cosa, no solo tenemos que garantizar la seguridad, sino que tenemos que hacerla visible. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, tenemos que trabajar la confianza que se construye sobre dos valores que teníamos, que a lo mejor no ocupaban el primer lugar, pero que ahora cada vez son más importantes, el valor de la salud y el valor de la seguridad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Yo pongo siempre muy básico, las 3 Cs. Por un lado, comprender la experiencia que han tenido nuestros profesionales. O sea, cuando planteemos la vuelta, tenemos que comprender cuáles han sido las emociones que han vivido en los procesos de confinamiento, pero cuáles son las emociones que enfrentan ahora que empezamos a planificar la vuelta. Francisco hablaba del miedo, ¿no? Por ejemplo, que pueden tener miedo a volver. Bueno, puede haber gente que tenga miedo a volver o puede haber gente que le produzca ansiedad seguir encerrado en su casa. Entonces, tenemos que comprender cuáles son esas emociones y no dar por hecho que personas en situaciones similares tienen las mismas emociones, porque las emociones son distintas. Ahí necesitamos escuchar a nuestros profesionales. Después, construir relatos unificadores. O sea, tenemos que ser capaces de tener un relato que nos ayude a alinear a los colaboradores con los objetivos de negocio y que nos ayude a contar por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando, ¿no? Y marcar claramente cuál es la dirección. Si nuestro foco va a ser preocupación por las personas, si nuestro foco es la salud y la seguridad, tenemos que construir un relato que vaya en esa dirección, ¿no? Y por último, compartir a través de redes efectivas de comunicación interna, donde hemos visto que hay 3 elementos clave. Siempre lo han sido, pero ahora todavía más. Los líderes de la organización, nunca antes los líderes han hablado tanto con sus profesionales y esto para mí es una buena noticia. De hecho, tradicionalmente en comunicación de crisis siempre decíamos, bueno, no hay que exponer demasiado al líder. Ahora se está viendo que el líder al final dota de credibilidad y humaniza un poco la cultura
y es necesario, ¿no?, que hable. Los mandos intermedios, porque al final tienen el contacto directo con la gente, o sea, el mensaje desde los canales corporativos llega, pero al final la compañía es tu manager directo, no la persona con la que tienes el contacto todos los días. Y luego las redes informales o no de embajadores, ¿no? Entonces, jugar con el poder de prescripción de nuestros profesionales para que ellos ejerzan también de amplificadores de ese relato. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos teniendo en cuenta que no solo atendemos a razones, sino que la emoción, tenemos que darle un espacio importante a la emoción en nuestras organizaciones. Y por otro lado, teniendo en cuenta que todo esto que he contado en realidad puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Tenemos que tener estrategias flexibles y dinámicas y el proceso de comunicación tiene que estar vivo y saber que lo importante va a ser la capacidad que tengamos de adaptarnos y de cambiar lo que hemos construido en cualquier momento porque no se ajusta a las necesidades actuales. Y esto es todo por mi parte. Era la pequeña introducción que quería hacer para comenzar. María, muy interesante. Qué interesante porque las emociones son tan importantes a la hora de la vuelta al trabajo, de la vida normal. Me dice Eva que tenemos ya muchas preguntas en el chat. Os animo a seguir dejando vuestras consultas o vuestras reflexiones para que en la siguiente fase de este webinar lo podemos comentar. Y al final todo se reduce a una cosa importantísima, que es la salud. Y para eso tenemos aquí a Rafa Padilla, el CEO de Fagron, para que nos hable cómo nos preparamos para esa vuelta, cómo tomamos este miedo que tenemos todos a no enfermar. Bueno, Rafa, explícanos. Sí, claro que sí, Cristina, y muchísimas gracias por la moderación de este webinar, también al equipo de Llorente y Cuenca por prepararlo. Y Francisco, genial tu tip de el espacio es el reflejo de la cultura. Entonces, esto es una cosa que, mira, vamos a trabajar en Fagron. Y María, el poder de la prescripción interna. Nosotros, como decía Cristina, somos un equipo de 3.000 personas a nivel global. Entonces, vamos a trabajarlo para que nuestros colaboradores sean nuestros mayores prescriptores. Muchísimas gracias. Y antes de tratar sobre la importancia de los test y de la salud en esta vuelta, en esta retomada, en la recuperación, nos gustaría dar una pincelada sobre el COVID, que como sabemos significa Coronavirus Infection Disease 19, y es provocada por el virus, por el SARS-CoV-2. Entonces, el propósito del SARS-CoV-2, del virus, es hacer un mogollón de copias, ¿no? Como aquellas fotocopias que teníamos antes, que hacían chac, chac, que seguro que hay ahora, pero las vemos menos. Como decía Francisco, hacer millones de copias. Pues él quiere hacer esto, y para hacer esto tiene que entrar dentro de nuestra célula, ¿sí? Para enganchar su material genético, que es muy simple, es una cadena de RNA, no es de DNA, muy simple. Entra dentro, se engancha a nuestro ADN, que es más complejo, ¿no? 23.000 genes, se engancha y empieza a hacer muchísimas copias. Como hemos ido en la televisión, se replica muy, muy rápido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo entra el SARS-CoV-2 dentro de nuestras células, verdad? Pues necesita una puerta. Normalmente en las células, ¿os acordáis cuando hacíamos la EGB, que nos hacían pintar la célula una cosa redonda, ¿no? Con las cosas dentro. Pues hay unas puertecitas, que son unas proteínas, que hay muchísimas, y él escogió una que es la del Angiotensin Converting Enzyme, es ACE en inglés, 2, que en castellano sería LK2, ¿sí? Entonces, esta proteína lo que hace es convertir, unas reacciones que hace, una sustancia que tenemos dentro que es la angiotensina 2. Perdonad que me voy un poco por la parte de farmacéutico-médica, pero solo para entender, sería como el Camp Nou, que tiene muchas puertas, ¿verdad, Cristina? ¿Cuántas puertas tiene el Camp Nou? ¿100, 200? Sí, 150 puertas. 150. Pues el Camp Nou es la célula, el SARS-CoV-2 son todas las personas que quieren entrar a ver el fútbol, entonces hay muchas cerradas porque él ha utilizado esas para entrar, y la angiotensina, que es en las personas, se quedan fuera. Entonces, la angiotensina, que es esta sustancia endógena que tenemos, es una sustancia que es protrombótica, proinflamatoria y exacerba lo que es el estrés oxidativo. Y aquí, en una slide que tenemos en Fagron, que explicamos a nuestros prescriptores y a nuestros clientes, estas fases que hemos dicho, la inflamación, la trombosis y la exacerbación de ese estrés oxidativo se verían en la fase 3 de la infección, correcto, y es donde infelizmente pues muchas personas nos han dejado cuando no han podido pasar esta fase 3. Efectivamente, hay una fase 2 primera donde pasaría lo mismo, pero ya no a nivel de órganos tipo intestino,
corazón, riñones, cerebro, como vemos, ¿no? El COVID también ataca otros órganos, ¿no? Esto sería la fase 3. En la fase 2, a nivel pulmonar, pasaría lo mismo, habría una trombosis, habría una inflamación, habría un estrés oxidativo que hace que la sangre no pueda hacer el intercambio con los pulmones del oxígeno y el CO2. Sabéis que la sangre va a los pulmones para hacer este intercambio de CO2-oxígeno. Esto se debe porque ya tenemos toda la sangre con esos trombos a nivel pulmonar e inflamación. Y la fase 1 sería la primera fase, que es la fase de respuesta a la infección, donde tendríamos eso de lo que dicen, pierdes el gusto, pierdes el olfato. Pasa lo mismo, esa trombosis y esa inflamación a nivel de garganta y a nivel de nariz. Por eso se pierde el gusto y el olor. Bueno, pues dicho esto, entramos a entender el porqué de los test y de la prevención, ¿sí? Entonces, teníamos estas 3 fases, siendo la primera esta de aquí, y aquí vemos que hay un -14, que sería la fase 0, ¿no? Fase 3, fase 2, fase 1, habría una fase 0 que es la primera, porque nuestro sistema inmune, que es un sistema bastante complejo, ¿sí? Es un sistema muy complejo, si nosotros cogemos todos los elementos del sistema inmune, los ponemos en una balanza, pesaría 1 kilo, ¿sí? Es un sistema muy inmune, muy complejo. Tarda 14 días en dar una respuesta específica a un agresor, en este caso SARS-CoV-2. Son 14 días, ¿vale? Entonces, esta respuesta primera la daría a través de la primera avanzadilla, ¿no? De los primeros soldados, que el ejército manda, oye, que ha entrado alguien, vamos a mandar esta primera avanzadilla. Serían las inmunoglobulinas M, que están unos días en nuestro cuerpo y empezarían a intentar defender a nuestro cuerpo de la agresión. Y luego, más adelante, se producirían las Gs, que las inmunoglobulinas T, que serían ya unos cuerpos más especializados, ¿no? Como ya no la infantería más pesada, ¿correcto? Que nos darían esta inmunidad, esta defensa. Y aquí veríamos, a nivel ilustrativo, las inmunoglobulinas M, un poco más sencillitas, y las Gs un poco más robustas. Y entonces esto es muy interesante porque, como decía María, en esa incertidumbre que nuestros colaboradores pueden tener, es muy importante que ellos sepan si han pasado o no la infección, ¿verdad? Y esto con los test, que hay 2 tipos de test. Todos hemos oído sobre los PCRs, que ahora explicaremos brevemente qué es. Los serológicos nos pueden decir si tenemos esta inmunoglobulina M o la G. Por ejemplo, aquí, ¿veis? A ver si se puede ver bien. Esto sería el mío. Cada semana Fagron realiza a los 3.000 empleados globalmente si están inmunizados o no al SARS-CoV-2, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, con el test serológico mediríamos si hemos pasado la enfermedad nuevamente con las inmunoglobulinas G, y las M nos darían positivo si tuviéramos esa primera fase, que es la primera fase sintomática, que es la fase 1, ¿sí? Si nos saliera un resultado positivo en esas inmunoglobulinas, lo que tenemos que hacer, porque es un cribado, lo que tenemos que hacer es hacer un test PCR, que lo que hace, acordaros que explicábamos antes de las copias, de la fotocopia, esa rápida, chac, 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 con el material genético, lo que hacería un PCR es decir, oye, ¿hay el material genético del virus? Sí o no, muy simples. También hemos oído hablar que los test serológicos hay 2 tipos, que serían los rápidos, 15 minutos los tenemos, sangre, plasma, serum, ¿sí? O los ELISA, que es una técnica en la cual necesitas estructura de laboratorio. Vamos a quitar que esto ya no necesitaremos más. Estructura de laboratorio en la cual tardaría más tiempo, ¿sí? Nos tenemos que desplazar a un laboratorio y también nos darían si existe la presencia de estas 2 inmunoglobulinas, de los soldados de a pie o de la artillería más pesada, si están presentes. Entonces, también la prevención es muy importante. Vamos todos con mascarillas, con geles hidroalcohólicos para intentar que la carga viral baje, ¿no? Porque, como decías muy bien, Francisco, las superficies, hay diferentes tipos de superficies, plásticos, metales, donde el virus se queda, pues, horas o hasta 3 días, ¿no? Entonces, esta desinfección es muy importante y también las mascarillas para intentar bajar la transmisión, aunque, como explicábamos antes, el sistema inmune es importantísimo, ¿verdad? Y tener un sistema inmune bien regulado. Y entonces trabajaríamos la prevención. Y a nuestro modo de entender, hay 5 elementos importantísimos para la prevención. El primero, que es sumamente importante, es hacer de la salud un propósito, ¿verdad?
llegamos a este mundo con las manos vacías y nos vamos a este mundo con las manos vacías también, y lo que tenemos es la salud. Entonces, tenemos que tener un propósito de cuidar de nuestra salud, ¿sí? O sea, tenerla aquí dentro. El segundo sería lo que ingerimos, ¿verdad? A lo largo de la vida ingerimos 8 toneladas de alimentos, ¿sí? Entonces, podemos hoy en día escoger muy bien lo que comemos, y la ciencia ha avanzado muchísimo y existe ahora la posibilidad de personalizar la ingestión de macronutrientes, o sea, carbohidratos, lípidos, macronutrientes y micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, ¿verdad? Es como cuando ibas antes, ¿no? Tenías el coche y podías escoger gasolina, la 95, la 98, ¿no? Podemos escoger. Y hablando de ingestión, este segundo punto, la ingestión del tabaco, ¿no? El tabaco, yo creo que es como los vampiros que cuando ven la luz se asustan, ¿no? El sistema inmune, cuando ve una calada de cigarro, él se asusta muchísimo. Entonces, también esta parte, quitarla. La tercera, que es la cosa muy importante que decías tú, Cristina, antes de la preparación, ¿no? Cuando estábamos probando, antes, que habías dicho que habías estado 1 hora haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí. ¿Explicabas? Sí, haciendo kickboxing con mi sensei. Con kickboxing con tu sensei, exacto. Entonces, este ejercicio físico, hay muchísimos estudios, podéis ir al PubMed o al scholar.google.com, de la importancia del ejercicio físico para niveles de bueno, pues acciones, depresión, este tipo de estados, pero también para el sistema inmune, ¿correcto? El cuarto punto sería el dormir. En el último viaje que hice a Estados Unidos, porque infelizmente antes viajaba mucho, ahora lo que tú dices, Francisco, he aprendido a trabajar sin viajar, voy a viajar menos. En el último viaje que hice a Estados Unidos me compré en Minneapolis esta revista del Time, o sea, una revista, y aquí hay una frase que os la voy a leer, que dice: "Sleep is the great cure-all, able to restore and re-energize our bodies and minds." Entonces, el poder del dormir y del dormir bien, ¿correcto? Y ya el último, que es muy importante y siempre acompañado por un profesional médico, un prescriptor, un facultativo, que es el de regular nuestro sistema inmune con productos de origen natural, ¿sí? Porque sea de origen natural no quiere decir que no funcionen. La naturaleza es sabia, entonces hoy hay la tecnología para regular nuestro sistema inmune con productos de origen natural que harán que nos quedemos en esa fase cero, ese segundo slide, esa fase cero, que el 80% de las personas que han estado infectadas por el SARS-CoV-2 se han quedado en esa fase, y si entramos en la fase 1, 2, 3, nos quedemos en la primera. ¡Wow! Cristina. Muy, muy, muy interesante. Realmente estamos aprendiendo todos muchísimo. Sí. De hecho, tengo en el chat tantas preguntas de todos vosotros que vamos a empezar a solventar vuestras dudas. Francisco, me hablaba una de nuestras participantes, ¿qué pasará con los espacios comunes? Esos espacios comunes en las oficinas a los que ibas para charlar con tus compañeros, para comer, ¿qué va a pasar con esos espacios comunes y de qué forma van a ser seguros? A ver, lo que se está previendo ahora mismo es, lógicamente, esos espacios comunes, como son cafeterías o como son zonas de reunión más numerosa. Lo que se está haciendo es, lógicamente, controlar el aforo ahora mismo. O sea, mientras no haya una vacuna o un tratamiento para este virus, pues hay que controlar el aforo y hay que mantener la distancia de seguridad. Lo que prevén todas las compañías, no sé si acertado o no, es que cuando se pase, digamos, este virus, se tenga la vacuna, la situación se normalizará. Somos personas que necesitamos estar en sociedad, necesitamos relacionarnos y, como María podrá afirmarnos, son lugares muy necesarios para la cultura corporativa, son muy necesarios para crear ese sentido de pertenencia. Entonces, inicialmente, pues van a estar muy controlados en cuanto a distancias, marcaremos sillas sí, sillas no, y ese periodo que esperamos que durará hasta primeros del 2021, y luego, pues, volveremos a utilizarlos. Perfecto. María, me preguntan que ha habido muchas empresas que han tenido que hacer un ERTE entre sus empleados. ¿De qué forma volvemos a generar confianza en esos trabajadores que durante estos meses han tenido que sufrir este ERTE? ¿De qué forma los motivamos?
A ver, claramente es una cuestión complicada y yo suelo abogar porque no hay respuestas únicas, ¿vale? Que sirven para todos y debe ir muy ligado con la cultura corporativa. Pero, por apuntar algunos temas generales, creo que es importante no perder la conexión con los profesionales del todo, aunque estén en ERTE. Es decir, la compañía tiene que seguir encontrando los mecanismos para conversar con ellos. Tenemos que entender el proceso, o sea, tenemos que saber que la gente que... vuelvo un poco a la presentación, o sea, tenemos que entender que la gente que durante un periodo de tiempo ha dejado de formar parte de la compañía, bueno, ha estado fuera de la compañía, eso produce algunas sensaciones y algunas emociones que tenemos que comprender. ¿Por qué yo y no el de al lado? ¿Cuál es el papel que tengo? ¿Eso significa que no cuentan conmigo para el futuro? O sea, hay cosas que hay que resolver. Entonces, ahí yo diría que aboguemos por discursos. La gente no necesita buenas noticias ahora, sino necesita un poco la verdad. Entonces, no pasa nada por decir, no sabemos muy bien cómo vamos a resolver esto, ¿vale? No tenemos todas las preguntas, todas las respuestas, pero os aseguramos que estamos poniendo lo mejor de nosotros como organización para resolverlo. Entonces, yo creo que se basa en ser muy sincero, o sea, la lógica de la comunicación a veces nos complicamos demasiado siendo demasiados corporativos y la lógica, yo siempre pretendo aplicar la lógica humana también a la comunicación corporativa. Tú, en las relaciones personales, pedir disculpas, mostrar tu propia vulnerabilidad, compartir incertidumbres, eso es mucho más poderoso para generar confianza que los grandes discursos no corporativos que a veces no llegan a donde tienen que llegar. General, yo apuntando una cosa sobre María, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, la transparencia. O sea, realmente, sí. Yo lo que he visto en las organizaciones, cuando actúas con transparencia, cuando actúas de manera con normalidad, ¿no? Y diciendo cuando las cosas son malas y diciendo cuando las cosas son buenas. O sea, no tratando de ocultar la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, María. Rafa, llegan muchísimas preguntas sobre los test. Creo que hay bastantes personas que no tienen claro realmente, ¿eh? Porque fíjate esta pregunta. Si me hago el test y tengo inmunidad, ¿puedo contagiar a mis compañeros de trabajo, familiares y amigos? Claro, creo que confunde la inmunidad con la enfermedad, pero explícanos. Sí, Cris, pues si tenemos inmunidad, normalmente sería esa segunda inmunoglobulina que decíamos, la artillería pesada, ¿correcto? La G, eso quiere decir que ya hemos pasado por la infección, ¿sí? Por la infección del coronavirus, entonces no tendríamos esta carga viral porque el cuerpo ya ha producido estas defensas, ha estado en contacto con el virus, esos 14 días iniciales, esa fase 0, ¿sí? Sí. Y hemos sido asintomáticos y hemos entrado o no en esa fase 1 de pequeña sintomatología, ¿correcto? El cuerpo ya ha desarrollado estas inmuninas G, la carga viral ya ha bajado, ¿correcto? Y ya no transmitimos la infección, ¿verdad? Porque la enfermedad es la infección, sí. ¿Correcto? Porque el virus ya no está activo. Entonces, haríamos una prueba de PCR, ¿sí? Imagínate que queremos estar seguros, oye, mira, no tengo ninguna carga viral, haríamos una prueba de PCR y nos daría negativo. Porque el virus se transmite en la primera fase, en esa primera fase donde él se replica en esas copias que él hace a la fotocopiadora, chac, chac, chac. Pues ahí es donde está la tasa de transmisibilidad más elevada, ¿correcto? Muy bien, Rafa. Preguntan también muy concretas. ¿Cualquier persona que haya tenido o no síntomas puede solicitar hacerse el test? ¿Tiene que haber una prescripción médica? ¿Tiene que ser por sanidad pública? Fíjate que hay muchos interrogantes por resolver sobre los test. Sí, perfecto. Entonces, lo que es la prueba del PCR, del ácido nucleico, para saber si tenemos el virus o no, esta necesitamos una prescripción médica, ¿sí? El médico nos indica hacerlas. Luego, las serológicas, la ELISA, normalmente el médico ha prescrito hacer la prueba de ELISA, la prueba serológica, y los test rápidos que ahora están entrando, no solo en nuestro país, sino a nivel global, que son lo que decimos test muy rápidos de hacer y con más simplicidad, para la técnica es más simple para hacerla, los resultados son igual de fiables a nivel de identificar las
defensas, nosotros lo que recomendamos es que siempre haya un acompañamiento facultativo, médico, o si no, lo que estamos viendo también, empresas de riesgos laborales que están tomando la iniciativa y coordinando la acción con empresas. ¿Sí? Por ejemplo, en Fagron decíamos cada semana nosotros hacemos un cribado para entender nuestra población, un estudio epidemiológico de Fagron, quién ha estado en contacto, quién no. Esto lo hacemos con un acompañamiento médico, sin duda. Esto nosotros lo recomendamos. Y otra pregunta, disculpa, porque es que nos llegan tantas sobre los test, es un tema que nos preocupa. Preguntan, ¿existe la obligación de notificar los resultados a las autoridades sanitarias? Bien, cuando hablamos de las dos defensas, de la avanzadilla y del material más pesado bélico, ¿no? Si es la segunda, si es la inmunidad G, que es la inmunidad, esto no hace falta, tú sabes que la has pasado, ¿correcto? La duda está luego, ¿cuánto tiempo vamos a tener la inmunoglobulina G? Esto todavía no se sabe, se está estudiando, ¿sí? Si serán semanas, meses, años, ¿verdad? Esto se está estudiando. Y si nos ha salido la M, que son en esa primera fase, del día 7 al día 10, como veíamos en el gráfico, tendríamos que hacernos la prueba de PCR, ¿sí? Tendríamos que notificar que nos ha salido la inmunoglobulina M, esta primera avanzadilla, hacernos la prueba de PCR y, en caso de positivo, notificarlo, sin duda, a las autoridades, competentes. Francisco, ¿tú crees que los empleados de las empresas tienen que participar en esa nueva distribución de los espacios? ¿Se tiene que escuchar la opinión de los empleados? Sí, es totalmente, es completamente necesario. O sea, yo creo que por un tema de... Además, se está produciendo más un cambio, aunque tiene toda la lógica del mundo ir a un modelo de vida flexible, llevamos 20 o 10 o 15 años trabajando de 9 a 5, ¿no? Y cogiendo el coche y ando fichando, tal. Con lo cual, estamos acostumbrados a un modo de trabajar que, si bien está claro que no es el adecuado ahora, pero el cambio cuesta en las personas, ¿no? Y ahí empieza toda la parte de gestión del cambio, que seguro que María sabe un montón, que es cómo ayudar a las personas a la gestión del cambio, ¿no? Y lo mejor es hacerles partícipes del cambio. O sea, lo mejor es involucrar desde el primer momento y además que como arquitectos, si la gente que va a usar el espacio me cuenta realmente para qué lo quiere, cómo lo quiere, pues voy a acertar mucho más que si realmente soy yo pensando lo que las personas quieren, ¿no? Entonces, cuanto más conozcas al cliente, cuanto más conozcas las estrategias de la compañía a nivel global y cuanto más participe, tienen que participar ambos, desde la estrategia, o sea, comité de dirección tiene que centrarse, o sea, comité de dirección tiene que atender una cosa que es el espacio corporativo, que es muy importante, ¿vale? Cosa que muchas veces no lo hace suficientemente, ¿vale? Y ahí meto al CEO, Rafa, y sobre todo, y la gente de a pie, o sea, y todo el mundo. Y ahí, María comentaba antes del concepto de los embajadores, ¿no? Entonces, lógicamente no puedes trabajar con los 3.000 o con los 4.000, pero trabajas con una serie de gente que luego son embajadores del cambio. Y es un proceso, además, muy bonito. O sea, es un proceso, de verdad, precioso. Y yo, cuando puedas, tengo una pregunta para Rafa. Claro, por supuesto, interviene. A ver, Rafa, tengo una pregunta que el otro día me plantearon una gente que, a ver, nosotros como arquitectos, ¿no? Estamos trabajando mucho, y yo creo que el gobierno está trabajando mucho en tratar esta pandemia desde el punto de vista del espacio. O sea, voy a controlar distancias, voy a controlar aforos, voy a controlar limpiezas, voy a controlar todo eso. Pero realmente, cuando yo me sentiré seguro, por ejemplo, de ir a un restaurante, es cuando tenga la certeza de que todos los que están conmigo en el restaurante no tienen la enfermedad. O sea, hay manera de tratarlo no a través de la limitación de espacios, sino a través de que realmente tenga certeza de que alrededor mío no tengo a nadie que me lo pueda pegar. Qué interesante. Es un cambio de paradigma completo, ¿eh? Sí, está muy bien porque le estás dando la vuelta, claro que sí. Y por eso se hizo el estudio epidemiológico, que el gobierno hizo un estudio epidemiológico donde se vio que el 5% de la población ya había, contraído la infección, ¿verdad? Que sobre todo en unas provincias de Castilla y León, me parece, o en Madrid, más en la zona centro, se veía una incidencia mayor. Y el otro día, me parece que fue Metroscopia, que hizo un estudio similar, más a nivel de llamada, y también estaban entre el 7,5, ¿verdad? Entonces, todavía falta mucho, Claro. Casi, más del 90%, ¿no? Para que estemos inmunizados, ¿sí? Entonces, claro, sería muy bueno, ¿no? Ir a un restaurante, como dices, llevar 7, 8, 9,
kits de test rápido y decir a todo el mundo, oye, déjame hacerte un momento la prueba para saber si tienes inmunoglobulinas. Sería genial. Y cuando esto lo llevas a nivel de empresa, es muy interesante saber, por ejemplo, aquí en Fagron Ibérica, que tenemos las oficinas para España y Portugal en Terrassa, pues no sabíamos, 3 colaboradores ya habían pasado por la enfermedad, habían sido asintomáticos, ¿sí? Y ahora ya sabemos que de 40 hay 3 inmunizados, ¿verdad? Entonces, esto sería genial, porque como tú muy bien has dicho antes, al virus le ganamos estando inmunizados, ¿correcto? O sea, habiendo pasado por ella o la vacuna. Lo que sí que es muy importante y lo que decíamos antes, el sistema inmune regulado, cuando tú estás bien, estás equilibrado, como decían los latinos, virtum in medium est, Cuando tú estás equilibrado, tú la vas a pasar con una garantía de éxito, vamos, altísima, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos que trabajar entre todos también. Yo creo que Francisco proponía el test para todos, ¿no, Francisco? No, proponía de alguna manera... Y el pasaporte del que hablaban, claro, que cuando te haces el test y presentas que oye, que tú no estás, que no tienes el COVID y que por tanto te puedes relacionar, que al final eso sería lo ideal, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí empiezas a tocar temas, ¿no? de temas personales, ¿no? Y ahí, no sé. Sí, es un poco complicado, Así ¿no? que te marquen, ¿no? Vas con una marquita, con un redondel, diciendo yo estoy libre. Francisco, yo lo llevo siempre encima, digo, cada lunes me lo hago. Y cuando voy a los sitios digo, mira, ¿sabes? Yo todavía no lo he pasado. Negativo. Claro. Sí, tenemos que cambiar también en esto, ¿no? No tener miedo a hablar de cosas algo que en otros tiempos podía ser íntimos, pero al final es como una garantía, ¿no? De cara a todos los demás. María, me preguntan por aquí qué hacer con ese empleado que tiene miedo a volver a la oficina, que tiene ansiedad, que tiene miedo. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué apoyo le damos? Bueno, un poco en línea con lo que estabais comentando antes, una de las grandes preocupaciones de las compañías es que hay muchos profesionales que no quieren, que están muy preocupados por su privacidad y no quieren compartir los resultados de sus test con el resto. O sea, el tema de la privacidad es un tema muy complicado y el binomio seguridad privacidad es un binomio que clarísimamente nos va a dar mucho que hablar y creo que no es el tema de ahora, pero bueno, es un tema muy complejo. Sobre lo que comentas, a ver, es que hay muchas compañías que lo están haciendo y creo que esa es la línea de también ofrecer apoyo psicológico a los profesionales en este proceso. Y hay muchísimas... se está viendo que es clave atender las necesidades sobre todo porque el confinamiento, el estrés, la crisis sanitaria, hay personas que han sufrido situaciones muy, muy complejas y yo creo que, bueno, pues acompañarlos desde la organización, lo que podemos hacer, pues acompañarlos en la medida de lo posible y darles espacio. O sea, cuando hablamos de flexibilidad, yo creo que la flexibilidad también va no podemos pregonar flexibilidad, pero luego exigir como si no fuésemos flexibles. No sé si me estoy explicando, pero sí, tanto. Y esto ya va un poco más allá del tema de que soy, ¿no? de mi expertise de comunicación, pero yo creo que va, sinceramente, en ese momento yo creo que lo mejor es la asistencia psicológica y un poco el acompañamiento a los profesionales en ese proceso. Y Oye. Una cosa que decía... Perdón, Francisco. Y una cosa que decía Francisco, evidenciar las medidas de salud y de seguridad que estamos tomando. Evidenciarlas, no cansarnos de repetir y insisto en que la ansiedad crece en el vacío. Es decir, si la gente está ansiosa y tu política de comunicación es low profile, ¿no? Que esto se lleva mucho. No, es que nuestra política de comunicación es low profile. Creo que ya no puedes tener una política de comunicación low profile y menos con tus colaboradores en estos momentos. Oye, María, ¿y qué hacemos con el que está encantado, que le ha pillado la pandemia en el pueblo, en la casa de campo, y no quiere volver ni a la de 3, ¿no? Bueno, eso te digo, yo también, eso claramente, bueno, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que tenemos que convertir la vuelta a la oficina. El otro día me comentaba una compañía de retail muy grande, decía, es que para nosotros la reapertura va a ser como una fiesta. Sin triunfalismo, porque ha sido una situación muy dura, pero yo creo que tenemos que convertir la vuelta a la oficina como algo especial y tenemos que pensar qué vamos a hacer para dar la bienvenida a nuestros profesionales en la oficina.
teniendo en cuenta que las oficinas van a tener otro significado y pues probablemente hay pasos que ya no vamos a poder dar para atrás. O sea, tú vas a exigir a tu gente que esté de 9 a 2 y de 4 a 7 todos los días en su sitio. Ahora, cuando ha estado 3 meses teletrabajando o 5 meses o 6 meses, porque hay muchas organizaciones que están ampliando esto hasta septiembre, pues hombre, es difícil pensar que vamos a poder dar marcha atrás, pero convirtamos la vuelta a la oficina en un momento especial. O sea, yo le diría a las organizaciones, ¿estás pensando qué vas a hacer para la vuelta? ¿Simplemente vas a llegar y le vas a decir a la gente, hola, ¿qué tal? Y le vas a decir las medidas de seguridad, ¿o estás pensando en crear una experiencia de verdad que merezca la pena? Bueno, es como la vuelta al cole, así comprar el plumier, Claro. los colores, la libreta, la mochila, ¿no? Sí. Para que sea como un movimiento apasionante, ¿no? Muy, muy, muy buena idea, realmente, ese welcome, esa bienvenida y que sea como un momento especial de encontrarnos de nuevo después de superar un momento así. Rafa, llegan muchos mensajes sobre la personalización de la medicina. ¿Cuánto es importante? Porque, claro, dice un espectador nuestro que todos somos distintos, todas las personas somos distintas, igual que hay dietas distintas para cada persona, ¿cómo tenemos que trabajar la prevención desde como individuos? ¿Cuánto es importante la personalización de la medicina? Sí, pues es importantísima porque existe lo que es la genética, correcto, que cada uno somos diferentes, ¿no? Aquí nos vemos 4 personas en la pantalla y bien, por la diferente genética que tenemos. Y una cosa muy importante, que es más importante todavía, que es la epigenética, ¿verdad? Que es la expresión de estos genes, porque los genes tienes los mismos en un ojo que en el hígado, ¿sí? Pero aquí tenemos el ojo y ahí tenemos un hígado. Eso es por la epigenética, que se ha expresado en cada parte del cuerpo. La vitamina D, ¿sí? Que todos sabemos que cuando haces helioterapia te pones al sol 10 minutitos, 2 o 3 veces a la semana sin protector solar, 10 minutitos al principio del día, que los rayos ultravioleta son menores. La vitamina D que se estimula, activa y desactiva, es muy importante, activa y desactiva 2.000 genes de los 23.000 que tenemos, ¿sí? O sea, la importancia de una cosa tan que no le daríamos, si no lo supiéramos, no le daríamos. Otro ejemplo, el bróquil o el repollo o este tipo de verduras, ¿verdad? Tienen unos fitoactivos, ¿sí? Unas sustancias, unos fitoactivos porque son muy ricos en sustancias, los cannabinoides que activan y desactivan genes que tienen incidencia en procesos neoplásicos, ¿sí? Entonces, si sabemos esas cosas, que son pequeños detalles y tampoco nos es muy difícil de olvidarlos, podemos personalizar, ¿sí? Ya no solo a nivel de dieta, como decías, pero también a nivel de suplementación, Sí. ¿correcto? Vitaminas, minerales y productos inmunoreguladores de origen natural se pueden personalizar persona a persona, ¿sí? Individuos diferentes. Algo para María, algo para Francisco, algo para Cristina, algo para Rafa, ¿correcto? Y esto, la tecnología ya existe para hacer este tipo de tratamientos, sin duda. Bueno, pues se nos agota el tiempo, nos queda solo un minutito, así que os doy 20 segundos a cada uno de vosotros para que enviéis un mensaje final. Francisco. Bueno, yo creo que estamos viviendo una oportunidad, gracias al COVID, magnífica de replantearnos nuestra vida, de replantearnos qué estamos haciendo en todos los sentidos, en el trabajo, sostenibilidad, conciliación, familiar, muchísimas cosas. Yo creo que va a haber un antes y un después en este momento, ¿no? Gracias, Francisco. María. Bueno, yo diría, ¿no? que tengamos en cuenta que las personas que forman parte de nuestra organización van a ser claves en la recuperación y en todo lo que comienza a partir de ahora y que tengamos en cuenta sus experiencias y sus emociones para construir desde aquí y alinearlas con los objetivos de la compañía. Rafa. 2 palabras, emprendedorismo e innovación. Muy, muy interesante. Creo que esta charla tendríamos que pasarla a todas las empresas porque realmente nos habéis dado las claves tanto con los espacios como con las emociones, como con la prevención, la salud, cuidar las emociones de nuestros trabajadores es tan importante porque al final los 3 estáis interconectados. Os animo a que trabajéis los 3 mucho juntos porque realmente os complementáis de maravilla. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Ha sido un placer escucharos, de verdad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Chao, Lidia. Hasta luego. Justo el tiempo.
Muy bien, fenomenal. Ha sido un